El MAM tiene su propia forma de saludar y cada municipio tiene su propia forma particular de saludar. Si hay más de 10 municipios de habla MAM en Huehuetenango, en San Marcos hay 9, 10 también, y Xela ha de tener también sus 10. Estamos hablando de más de 30 municipios de habla MAM en Guatemala, y cada uno con su forma particular de expresarse, de saludar. Pero ahorita vamos a ver el más general, el que no falla, ¿no? El que no falla, el que puede usted mencionarlo con libertad a la persona hablante MAM y le va a entender. Es el que vamos a ver a continuación. Antes de empezar, queremos mencionar que en la zona rural no hay puertas, no hay interfones, intercomunicadores ni timbres para tocar a la puerta. Así que el timbre es 1. Y casi en todos los lugares, MAM, casi en todos, a la hora de tocar la puerta es de la siguiente manera. ¡Uy! ¿Sí? A ver, esa es básica, porque con eso usted va a romper el hielo. La gente le tiene miedo al MOS. MOS somos nosotros los que no hablamos MAM. MOS. La gente todavía tiene miedo a hablar con uno. Sobre todo el sector marginado de la población, ¿verdad? Las mujeres, los niños, los adultos mayores. Así que vamos a romper el hielo. Vamos a ensayar que con algunas variantes, casi en todos los lugares es... ¡Uy! Sale, venga, hermanos. Tiene que salirnos. Sale, 1, 2, 3. ¡Uy! No los escucho. Juntos más. Uy. Muy bien, a ver todos, otra vez a la de 3. Jon, cabe, oye. ¡Uy! Eso, muy bien. Con esto tocamos a la puerta. ¿Sí? Y la persona que está del otro lado o que está dentro de su casa va a contestar de forma parecida, va a decir, uy. Así que con eso vamos a iniciar. Después viene el saludo. Como hemos dicho, casi todos los lugares tienen su propia forma particular de saludarse. Aquí hay algunos hermanos que predican en Xela, como el hermano Mike, el hermano Ernesto, ¿verdad? La hermana Stephanie. Así que ellos van a utilizar Hek, pueden utilizar Hek, ¿está bien? Hek es como decir hola. Hek. En el caso de nuestros hermanos que predican en Ohio, según me habían informado, hay mucha gente de Concepción Tutuapa, así que ahí vamos a decir Chitok. Chitok. ¿Sí? Muy bien. Y nuestros hermanos Gudiel y Maribel, pues ellos tienen su saludo especial. Chimenti. ¿No? Cada población tiene su lugar. Así que ese es el hola. Después vamos a decir el sentaya, que significa ¿cómo está? ¿Y qué vamos a decir? Sentaya. Chonte te Jehová. A ver, yo les voy a preguntar y ustedes contestan. Sentaya. Chonte, gracias a Jehová. Chonte te Jehová. Sentaya. Chonte te Jehová. Oye, veamos esta imagen entonces. Ok, aquí están algunas. Esta de Chilcolben es para los de Cajolá. Hay algunos hermanos, ¿verdad? De Cajolá. Muy bien. Ya dijimos, algunos van a usar Hek, otros van a utilizar Chitok. Sentaye. Cuando me enseñaron esta palabra ahí en Tapachula, los chamacos decían, Sentaya, payaya, ni acostaya. Bueno, se los comento como anclaje mental, ¿verdad? Acuérdense, Sentaya. Ok. Sentaya significa ¿cómo estás? Aquí está la respuesta.
Van chjontete Jehová, chjontete Dios, tekman Jehová. Ya conocimos la siguiente, Yertzunteya. ¿Y tú? Como casi en la mayoría de los idiomas, no existe la diferencia entre usted, tú o vos en mam. Solo existe un solo pronombre, el segundo pronombre. Aquí está la respuesta que puede decir el publicador. Y aquí tenemos otra fórmula especial. Timbachteya. ¿Qué estás haciendo? A veces en español, si preguntamos ¿qué estás haciendo a alguien? Pues quizá nos conteste ¿qué le importa, no? Pero en español, pero en mam son parte de los buenos modales. Así que la gente no se ofende, al contrario, es parte de los buenos modales preguntarle a la persona ¿qué está haciendo? Timbachteye. Algunos contestan mite, mintish, mishti, mishishti, inti. Cualquier variante. Significa nada. Como pueden darse cuenta, es solo una palabra de buenos modales, de cortesía. Y ahora sí, viene el nombre. Carlos Wenby dice aquí. Yexunteya, Titvilla. El amo de casa contesta a Wenby, Federico. Federico. Teja Tumelteya. Tehuehuetenango Kine. Ok. Y la última pregunta, pues aplica más bien a nuestros hermanos que predican pues en Estados Unidos, ¿no? O en las grandes ciudades donde normalmente los hablantes mam son migrantes. ¿Cuándo llegaste aquí? Bueno, ahí está como dato. Esta es la que vamos a tratar de ensayar. Después vamos a dar la atención ya a la palabra de Dios, cómo expresar una idea bíblica. Y la despedida, pues está fácil, casi en todas las variantes. Gine, si usted solo se despide, si usted está solo, gine. Y si usted está acompañado, sería koye. Realmente, literalmente, significa yo y nosotros, respectivamente. Pero bueno, es la forma de despedirse, ¿sí? Gine, koye. La persona que se va, no la que se queda. Esta es solo la persona que va, que se va. Es lo que va a decir. Entre tanto, nosotros, aquí en estas sesiones de práctica, estaremos utilizando la expresión koyolin. Así ya no importa quién se va y quién se queda, ¿eh? Todos podemos decir koyolin. Ahí hablamos. ¿Listos? Muy bien, entonces practiquemos esto.